todos, buenos días. Mi nombre es la doctora María del Mar Meléndez y estoy muy emocionada de estar en el día de hoy aquí formando parte de esta campaña educativa de hidradenitis supurativa y más en este día tan especial que es el Día Nacional de la Concienciación de Hidradenitis Supurativa. En el día de hoy les voy a estar hablando de unos cuantos diferentes puntos. Primero les voy a hablar un poco sobre la epidemiología de la enfermedad de hidradenitis supurativa y luego les voy a hablar un poco sobre algunos mitos y algunos malentendidos que tenemos sobre esta enfermedad. Primero, para comenzar a hablar de la epidemiología, la epidemiología nos ayuda a entender qué tan frecuente una enfermedad es presente dentro de la sociedad y dentro de la población. En el caso de HS o hidradenitis supurativa, hidradenitis supurativa estadísticamente hablando, se encuentra que la prevalencia está dentro de un rango de 0.5 hasta 4% de la población. Eso es cuán frecuente hidradenitis supurativa está presente en una población. Como pueden ver, es un rango, es un número muy específico porque hay muchos estudios que se han ido llevando a cabo y en algunas poblaciones es un poquito más o un poquito menos. Pero el rango, como dije, es de 0.5 a 4%. Ahora, indiferentemente de la población, lo que sí se ha encontrado con consistencia es que hidradenitis supurativa es 3 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, en los pacientes femeninos que en los pacientes masculinos. En adición a eso, se ha observado que dentro de los grupos raciales y o étnicos se ha encontrado que hidradenitis supurativa es más común en pacientes de raza negra, afroamericana y o afrocaribeña. Incluso pacientes que son birraciales también se ha encontrado que tienen una mayor incidencia o de tener hidradenitis supurativa. Ahora, ya mencionamos qué tan frecuente es en la población, en qué grupos de sexo biológico se encuentra esta enfermedad. Ahora, ¿en qué grupos de edades se encuentra? Hidradenitis supurativa se presenta mayormente en edades tempranas, ya sea adolescencia tardía y adultez temprana, es cuando más comúnmente se reporta esta enfermedad. Hay un segundo grupo que ya es entre los 40 y los 50, cuando esta enfermedad pudiera debutar y presentarse, pero más comúnmente en la adultez temprana. Creo que es bien importante también incluso señalar que a pesar de que la data nos dice que esta enfermedad presenta por primera vez durante la adultez temprana, sí también se ha encontrado que esta enfermedad tiene un retraso de diagnóstico. Esto significa que los pacientes desde el momento que empiezan a presentar los síntomas al momento que consiguen un diagnóstico formal de hidradenitis supurativa, este proceso puede tardar en promedio 7 años. Y por eso estas campañas educativas son tan importantes, porque la meta es que a medida que nos vayamos educando todo más sobre esta enfermedad, pudiéramos ayudar a disminuir ese retraso e idealmente que no haya un retraso en el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, mencioné que la data, los estudios, las estadísticas dicen que esta enfermedad se presenta más comúnmente en la adultez temprana, pero también les mencioné que hay un retraso de diagnóstico de aproximadamente 7 años. ¿Qué significa esto? Si ponemos esos dos hechos en conjunto, que se entiende en base de estudios tan recientes como en los últimos meses, que la hidradenitis supurativa sí está presente en la población pediátrica, en los pacientes que son menores de edad, adolescencia tanto tardía como una adolescencia más temprana. El último estudio reciente presentó que la mayoría de estos pacientes, alrededor del 80%, eran pacientes femeninas. Así que ese patrón, tanto en la población adulta como en la población pediátrica, sigue siendo cierto. Hidradenitis sí parece ser más común en mujeres que en hombres, sean adultos o sean menores de edad. Ahora, es importante recalcar este detalle porque si hidradenitis se está presentando a edades más tempranas, es importante entonces dar un buen seguimiento con el fin de tratar de hacer un diagnóstico temprano. Porque como hidradenitis sabemos, es una enfermedad crónica, es una enfermedad autoinflamatoria que pudiera ser progresiva. Es bien importante tener un diagnóstico temprano con el fin de tener un tratamiento y un manejo lo antes posible. Ahora que les hablé un poquito sobre la epidemiología, me gustaría mencionar un poco algunos de los factores de riesgos. Los más comunes mencionados y presentados en la literatura, primero de todo, es la obesidad. Se entiende que la obesidad puede ser un factor agravante dentro del cuadro de hidradenitis supurativa. La obesidad se ve con frecuencia dentro de esta población, pero en adición a eso se encuentra que puede ser un factor que pueda agravar y
o progresar más su enfermedad de hidradenitis supurativa. En adición a eso, el fumar cigarrillos también se encuentra como un factor de riesgo y o un factor agravante de la enfermedad. También se ha encontrado que la hidradenitis supurativa se puede presentar en familias, ya sea, dependiendo del estudio, puede ser desde un 30 hasta cercano a un 50%. ¿Qué significa esto? Todavía estamos estudiando los detalles específicos, pero entendemos que puede haber algún componente genético y componente familiar asociado a esta enfermedad. No es en todos los pacientes, como le dije, no es de un 30 a un 50%, pero dentro de un sector de la población de pacientes, este pudiera ser el caso. Ahora, ya les hablé de la epidemiología y les hablé un poco sobre algunos de los factores de riesgo más comúnmente discutidos y presentados. Ahora me gustaría hablarles un poco sobre diferentes mitos y realidades de la hidradenitis supurativa. Lamentablemente, hay algunos, les llamo mitos, pero realmente pudieran ser unos malentendidos sobre esta enfermedad. El primero es que la hidradenitis supurativa no es una enfermedad seria. Y es bien importante recalcar que la hidradenitis supurativa es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad autoinflamatoria que puede causar dolor, puede causar supuraciones o drenaje. Estos drenajes y supuraciones pudieran ser malolientes, causa cicatrización, contracturas. Esta condición pudiera estar asociada a otras comorbilidades o otras condiciones. Hidradenitis supurativa definitivamente sí es una enfermedad seria. Ahora, otro de los mitos o malentendidos sobre la hidradenitis supurativa es que la hidradenitis supurativa es una enfermedad contagiosa. Es bien importante recalcar que la hidradenitis supurativa no es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad de origen infeccioso. La hidradenitis supurativa no es causada por infección, es una enfermedad autoinflamatoria. El sistema inflamatorio se está encendiendo y está comenzando a procesarse y por razones que todavía no entendemos, pero el origen o causa no es infeccioso. Ahora, habiendo dicho esto, es importante aclarar que la hidradenitis supurativa no es una enfermedad de transmisión sexual, porque la mencioné, no es una infección y tampoco es contagiosa. Así que es importante aclarar que la hidradenitis supurativa no se transmite por prácticas sexuales. Ahora, otro de los mitos comúnmente hablados de hidradenitis supurativa es que la hidradenitis supurativa es curable. Esta de todas es la más lamentable. Al momento no tenemos cura para la hidradenitis supurativa, pero eso no significa que no hay esperanza para el manejo de esta condición. Sí hay muchas alternativas de tratamientos. Al momento, más tarde la doctora Cruz les va a estar hablando un poquito más de detalles sobre las diferentes opciones de tratamientos, pero tenemos desde tratamientos tópicos, orales o por vía intravenosa como medicamentos inyectados. Así que sí tenemos alternativas de tratamientos a pesar de que no tenemos cura. Sí hay esperanza porque sí hay cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida y su condición. Ahora, por último, creo que es importante, como el último mito que quiero mencionar, es que la hidradenitis supurativa no está asociada a la higiene. Lamentablemente, a veces se ha dado a entender que la hidradenitis supurativa es causada por falta de higiene. Esto no es cierto. La hidradenitis supurativa no es causada por falta de higiene. Los pacientes de hidradenitis supurativa son pacientes con excelente higiene, son bien cuidadosos y bien proactivos con sus limpiezas, porque son pacientes que están bregando con el manejo de su enfermedad muy bien. Así que estos pacientes no deben sentir que su condición está causada por falta de higiene. HS es una condición autoinflamatoria, no es asociada a falta de higiene. Bueno, espero haber podido ayudarlos un poco y aclarar algunas de sus dudas y educarlos un poco sobre esta enfermedad. Muchas gracias por esta oportunidad y que tengan buen día.